Hoy aprenderemos a superar el miedo para siempre. Hay diversos tipos de miedo y no necesitamos analizar cada uno, pero podemos ver qué surge cuando nuestra comprensión de la relación con la vida no es completa. Relaciones existen no solo entre personas, sino entre nosotros y la naturaleza, entre nosotros y los bienes, entre nosotros y las ideas. Y mientras esas relaciones no sean plenamente comprendidas, habrá miedo. La vida es convivencia. Sin relaciones no hay vida. Nada puede existir en el aislamiento. Y mientras la mente busca aislamiento, tiene que haber miedo. El miedo, pues, no es una abstracción, solo existe con relación a algo. Así que la pregunta es, ¿cómo liberarse del miedo? En primer lugar, cualquier cosa que sea vencida tiene que ser subyugada una y otra vez. No es posible vencer, sobreponerse a un problema. El problema puede ser comprendido, no vencido. Son dos procesos completamente diferentes y el proceso de vencer conduce a mayor confusión. Resistir, dominar, batallar con un problema o construir contra él una defensa es solo crear mayor conflicto. Si en lugar de ello podemos comprender el miedo, penetrarlo plenamente paso a paso, explorar todo su contenido, el miedo jamás volverá en forma alguna. Como ya mencioné, el miedo no es una abstracción, solo existe en relación a algo. Y entonces, ¿qué entendemos por miedo? Al fin de cuentas, tenemos miedo de no ser, de no llegar a ser algo. ¿No es así? Ahora bien, cuando existe el miedo de no ser, de no progresar, o el miedo a lo desconocido, a la muerte, ¿puede ese miedo ser vencido por una determinación, por una conclusión, por alguna opción? Es evidente que no. La mera supresión, sublimación o sustitución crea mayor resistencia, ¿verdad? Ahora bien, ¿de qué tienes miedo? Analiza un poco esta pregunta. ¿Tienes miedo de un hecho o de una idea acerca del hecho? ¿Tienes miedo de que algo suceda? ¿Tienes miedo de alguna creencia? Tomemos la muerte como ejemplo. El hecho es una cosa y la idea acerca del hecho es otra. ¿Tengo miedo de la palabra muerte o del hecho en sí? Como tengo miedo del vocablo, de la idea, nunca encaro, nunca comprendo el hecho. No estoy jamás en relación directa con el hecho. Es tan solo cuando estoy en completa comunicación con el hecho que el miedo no existe. Tengo que ver con toda claridad si tengo temor de la palabra, de la idea o del hecho. Si estoy cara a cara con el hecho, nada hay que comprender al respecto. El hecho está ahí y puedo vérmelas con él. Mas si me da miedo la palabra, tengo que entenderla, penetrar todo el proceso de lo que implica la palabra, el término. Por ejemplo, uno tiene miedo de la soledad
miedo del dolor y de la angustia de estar solo. Ese miedo, por cierto, existe porque uno nunca ha encarado realmente la soledad. Nunca ha estado en completa comunicación con ella. En cuanto uno se abre completamente al hecho de la soledad, puede comprender lo que ella es. Pero uno tiene una idea, una opinión acerca de ella, basada en un acontecimiento previo. Y es esa idea, esa opinión, ese conocimiento previo acerca del hecho que se crea el miedo. El miedo, pues, es el resultado de poner nombre, de aplicar un término, de proyectar un símbolo que representa el hecho. Es decir, el miedo no es independiente de la palabra, del término. Supongamos que digo que me da miedo no ser nada. ¿Tengo miedo del hecho en sí? ¿O ese miedo se despierta porque tengo un conocimiento previo del hecho? Ese conocimiento es la palabra, el símbolo, la imagen. ¿Cómo puede haber miedo de un hecho? Cuando estoy frente a un hecho, en directa comunión con él, puedo mirarlo, observarlo. No hay, por lo tanto, miedo del hecho. La causa de mi miedo es mi aprehensión acerca del hecho, de lo que el hecho pudiera ser o hacer. Es, pues, mi opinión, mi idea, mi conocimiento respecto del hecho, lo que origina el miedo. Mientras demos más importancia a la palabra que al hecho, mientras al hecho se le dé un nombre y con ello se le identifique o condene, mientras el pensamiento juzgue el hecho como observador, tiene que haber miedo. El pensamiento es producto del pasado y solo puede existir gracias a las palabras, nombres, a los símbolos, a las imágenes. Y mientras el pensamiento considere o traduzca el hecho, tiene que existir miedo. Es, pues, la mente la que crea el miedo, siendo la mente el proceso de pensar. El pensar es verbalización. No puedes pensar sin palabras, sin símbolos, sin imágenes. Esas imágenes, que son los prejuicios, el conocimiento previo, se proyectan sobre el hecho y de ahí surge el miedo. Solo se está libre del miedo cuando la mente es capaz de considerar un hecho sin interpretarlo, sin poner un nombre, un rótulo. Esto es sumamente difícil porque los sentimientos, las reacciones, las ansiedades que tenemos son prontamente identificados por la mente y reciben un nombre. Si le das un nombre a eso que llamas miedo, lo fortaleces. Mas si puedes captar ese sentimiento sin denominarlo, verás que él se debilita. Por consiguiente, si quieres estar completamente libre del miedo, es esencial que entiendas todo el proceso de etiquetar, de proyectar símbolos, de dar nombres a los hechos. Es decir, el estar libre del miedo solo es posible habiendo conocimiento propio. El conocimiento propio es el comienzo de la sabiduría y esta es el fin del miedo.